All right, everybody just sit down and then let's do some chanting. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Om Bhadram Karane Vishruniyama Devaha Bhadram Pashe Marksha Virya Jatraha Sthirairangai Sustuva Gumsastanubihi Vashema Deva Hitayadayuhu Swasti na Indro Vruddhashravaha Swasti na Posha Vishwavedaha Swasti no Tarksha Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Shanti Shanti Om Namo Brahmane Namo Astvagnaye Namah Prativyai Nama Oshadibhyaha Namo Vache Namo Vachaspataye Namo Vishnave Brahate Karomi Om Shanti Om Tatchayo Ravrunimahe Gatum Yajnaya Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastir Manusebhyaha Urdhvam Jigatu Beshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade Om Shanti Om Yaschandasa Vrishabho Vishwarupaha Chandobhyo Amrita
स्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमाम् कर्णाम्भ्याम्बूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति ॐ प्रणमस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरोम् ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरोम् ॐ शान्ति 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 ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिंसः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु लोक कल्याण समृद्धिरस्तु विश्व शांतिरस्तु ओम शांति 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वा रुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् ओम शांति 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 ओम नमः सूर्याय
Om Namah Suryaya Chandraya Chandraya Mangalaya Mangalaya Budaya cha Budaya Cha Guru Shukra Guru Shukra Shanibhyascha Shanibhyascha Rahave Ketuve Namaha. Rahave Ketave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rigyajusama Savyadi Samasvashti Vachastoma Mastakaya Manasakalopanishat Sara Sarvasvabhutaihi Mamukshunam Avidyavatamapi Sadhyo Vidyode Krahi Anavadyai Shatrudriya Mahamantraihi Sadharam Samstuyamanaha Sarvajna Sarvashakti Sarvantaryami Bhagavan Sarva Mangalajanihi Sarva Lokanam Avangara Mangala Parampare Nagriniyadite Bhavanto Mahanto Nagrinanto Om Yetani Hava Amritasya Namadeyani इत्यादि जापालोपनिषत् समस्थित मोक्ष साधनता का शतद्वीय शब्दवाक्य श्री रुद्रोपनिषत् प्रतिपाद्यमान निरुपमान नाम महिमा सहस्राणि सहस्रतः इत्यादि श्रुति कुंभर गौरागर मूर्तिजुष विशिष्टः प्रकृष्टैश्वर्यशाली भगवान अष्टमूर्ति अष्टैश्वर्य पुष्टिप्रदो भूयादति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु लोक कल्याण समृद्धि रस्तु विश्व शांति रस्तु ओम शांति शांति शांति. Thank you everybody. Do you have any last minute questions? What your father said, like practice and knowledge coming. That's from the Hatha Yoga Pradipika. It says Abhyasa Siddhim Apnoti Sarve Yogi Sustenditaha. So just practice, all is coming. He translated into English like that. Say if you keep practicing yoga, once you start getting involved into it, then the siddhi means the things will start happen to you. Abhyasa siddhim apnoti sarve yogi svatantra. Yoga means all kinds of opportunities will come to you. Okay. All you have to do is you have to practice without doubting it. If they doubt it, it's not going to happen. Pues he preguntado que una de las dichas más famosas de Manju Jois, de su padre, es eso, practica y todo bien. Y le pregunté bien, que hay mucha gente que interpreta esa cosa de una forma distinta, y le pregunté a Manju, bien, pues ¿qué significa eso? Y ha dicho que eso viene de Hatha Yoga Pradipika, y traduciendo desde sánscrito lo que dice Hatha Yoga Pradipika se puede traducir en español o en inglés, se puede traducir practica y todo bien. Entonces dice que se refiere justamente a eso, que es que si tomamos la práctica de yoga sin dudarla y haciéndolo tal y como es, pero es muy importante, sin dudarla, es que esa práctica le va a traer todo lo que queremos, pero hay que practicar, hay de no dudar y hay que estar seguro que a través de esa práctica vamos a obtener, vamos a recibir todo lo que nos hemos propuesto recibir. Y nada más, pues practicando sin duda y manteniendo el enfoque en la práctica. So without doubting, you practice it. See, that's all it is. Yeah. No, sin dudas, practicamos. So whatever you do, you have to have a belief in it. If you're doubting it, nothing works. So that's important. Entonces cualquier cosa hacemos, es muy importante eso, de tener confianza en lo que hacéis, porque si la más pequeña duda ocurre, es que no va a pasar nada. So we never doubt it, we're just practicing, then just like he said, everything starts happening, you see. Entonces es eso, nosotros no dudamos lo que hacemos, nos ponemos a practicar y claro, después y con tiempo todo lo que nos hemos propuesto pasará. I never thought I'm going to be in America, I was living in India, I never thought. And I said, my father said, yeah, practice, everything will come. Entonces, él nunca ha pensado de que que va a ir en América, aunque lo deseaba, pero su padre ha dicho, bien, practica y vas a ver. Y ha seguido practicando y un día, pues, ya está. And I said, what is coming? So far I haven't seen anything. Y dice que, bien, practicado, pues ya no he visto aún nada. So he said, you're doubting it. No, I'm not doubting it. I just, trying to know what I'm going to get. Entonces y su padre ha dicho, mira, ya empiezas dudando. Pero no tengo dudas, pero ya pregunto lo que voy a recibir.
Me pregunto a mí mismo, ¿qué voy a recibir? So then he said, when I hit before 30 years, before I hit 30, I'll be, they say going to the foreign country means you're crossing the ocean. That's what they use the word. So he said, you will be crossing the ocean at a certain age, and that's the turn of your life, and you practice it. It's astrology. In the astrology, it says keep practicing. I just keep practicing. I enjoy it. It's not like I'm looking for something. It's just practice, enjoy it, because it was like a circus for me in everything I do. So then finally, at the age of 29, in 1974, no, 1973, I met David in Pondicherry in India. And that's the turning point of me coming to, just like they said, when I came to the United States, I was only 29 years old, you see. Entonces, cuando bien le ha dicho, según la astrología hindú, le ha dicho que antes de tener 30 años, pues va a cruzar un agua muy grande. Entonces, ha entendido eso y ha seguido practicando, y justo cuando cumplí 29 años, encontré en Pondicherry a David Williams, y después ya es todo historia. Después a través de David Williams en 73, pues ya se ha ido en Estados Unidos cruzando el agua grande, y así ha empezado su historia ahí en América del Norte, la historia de la Ashtanga Yoga. It's like you have to take a chance with your life sometimes, to take a chance. Entonces es muy importante eso de emprender la vida. So I took a chance, I ran away from home. Entonces él lo ha hecho y se ha ido de casa. I said, I want to see different places, I don't want to die in Mysore. And then I decided to take off. Entonces él ha decidido que no quiere morir en Mysore, entonces se ha ido. So I heard a lot of stories about North Indian sadhus, They're call themselves sadhus. Entonces él tiene muchas historias sobre los sadhus de la India. They're like sannyasis, like monks. Son sannyasis, como monjes. So I want to see them, I want to visit them. Y se ha ido para visitar esos sadhus. So my friend, we both went to the same school. He's a doctor, he's an Ayurvedic doctor. Entonces él y su amigo es un doctor ayurvédico, ellos dos han ido a la misma escuela. So those days, he wasn't doing very good because business was very low. Entonces esos días él no lo llevaba muy bien porque su business era un poco bajo. So then we got together, then I told him, you know Ayurveda, then I studied yoga, so why don't we just put together, we can travel around. Entonces he dicho, mira, pues tú conoces Ayurveda, yo conozco el yoga, pues nos juntamos y damos una vuelta por toda la India a ver qué tal. Then he said, oh, that's a great idea. Ha dicho bien, súper idea. The same day in the night train, we got into the night train. El mismo día se han subido en el tren de noche. From Mysore. De Mysore. We have no money at all. Sin dinero, sin nada. We are not even thinking about money because no money. Sin pensar en dinero. So our goal was going to the north part of India, meet these people. Entonces la idea era de irse al norte de la India y encontrarse con esa gente, con los sadhus. No money and no train ticket. No, sin dinero, sin billete de tren, sin nada. So when the ticket collector comes to collect the ticket. Entonces cuando el control de los billetes ha venido. So we hear the noise, tick, 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 they put in the ticket. Oyendo el ruido cuando ¿cómo? Sí, cuando el ticket, sí. So we heard it, and we don't want to get caught, so we jumped off the train. No querían ser encontrados, así sí ticket han saltado del tren. Because those days it's not a fast train, there are steam engine, steam engine trains. Porque en esos días los trenes no fueron muy rápidos, eran los trenes de, ¿cómo se llama? De steam engine.
De vapor, sí, eso. So steam engine trains, so when they go cross like this, they slow down. Huh? Entonces esos cuando dan una vuelta así, es que paran un poco la velocidad. So we saw that it was crossing, opened the door and jumped. Entonces, han visto que va a venir una vuelta y han abierto las puertas y han tirado el tren. Yeah, it was so dark, we don't know where we are. Sí, como fue muy oscuro fuera, es que no sabían dónde son. So then we talked to each other, then it's all right, we will catch the next train. Entonces pensaban bien, pues vamos a recoger el próximo tren. So then after 2 hours, another train came. Después de 2 horas, otro tren viene. So you have to be in that corner. That's where it slows down. Tienes que estar ahí en la vuelta donde el tren para un poquito la velocidad. So in the dark, we were sitting waiting for that one, and then it came. Entonces ahí en la oscuridad esperando ahí al tren que el tren viene. They go like this. That means the steam comes out, the engine slows down. That's a signal. Cuando saca ese ruido, significa que el vapor va afuera, entonces el tren para un poco. Entonces eso es el signal. So we just got in, no problem, and then we got a lot of Indian gypsies, you know. Entonces han subido sin problema y se han encontrado con un montón de gitanos hindú. Indian gypsies, they don't buy tickets or no nothing. Y esos no compran bien ni nada. And we got into their compartment in the train. Entonces han ido en el compartimento de esos. What they do is they close up all the doors of the train, nobody can come in. Entonces lo que hacen ellos es que cierran todas las puertas y las ventanas del tren para que nadie entre. Even ticket collector can't come in. Sí, no, ni el controlador de los billetes no puede entrar ahí, ni nadie. So we got in and they let him in, and then we speak Hindi language with them. Ha entrado ahí hablando hindi con ellos. Say, "Hamara paas ticket nahi hai." They say, "I have no ticket." They say, "Oh, acha, come on." No. Yo decía todo bien con ellos, que yo no tengo billete. I said, "Ticket?" They said, "Ticket? We don't buy ticket." Que billete, nosotros no compramos billete. I said, "These are my kind of people." I said, Bien, eso son mi gente. so it took like three days to get to Banaras. Entonces han tomado 3 días para llegar en Benares. So the Banaras is the holy place for the Hindus. En Benares es el lugar sagrado para los hindús, Varanasi. So that's where it is, all the Ganges River and everything. Es donde pasa el Ganges y todo, donde hace muchos rituales. So then we went to the University of Banaras Hindu University. It's a very famous university. Se han ido en la Universidad de Varanasi, que es una universidad muy famosa en la India. So we talked to they're called principals. Sí, han hablado con los directores de ahí. Or chancellors, they're called as chancellors, the head of the department. Sí. And then we said, we like to give a little yoga demonstration in the Ayurveda, and we like to do a little talk in the university. Entonces han hablado con esos, le ha dicho, mira, a nosotros nos gustaría hacer una demostración de yoga y bien que la gente se junta y bien y comunicamos, mostramos lo que sabemos y todo. So they say, of course. So they put all the students together. Entonces han dicho, pues seguro, sin problema. Y entonces han juntado a todos los estudiantes, todos los alumnos de ahí. So then I talked a little bit of yoga. Then I did not do the primary intermediate series because for the students that can be like a Paschimottanasana. So I started doing some third series, advanced. Entonces se han juntado todos, Manju ha empezado a hablar un poquito sobre el yoga y todo. Entonces no ha hecho la primera o la segunda serie porque es un poco más tranquila, pero para crear una impresión fuerte a los estudiantes, a los alumnos, ha hecho la tercera serie. So I don't want my show to be boring. So Quería que su espectáculo no es aburridor. it should be eye-catching for the people. Oh, look at that. Que llama la atención a los que han venido ahí para mirar. So I have succeeded, and then the school collected the money from all the students. Entonces fue un éxito todo y la escuela ha colectado el dinero de todo eso, todos los alumnos, So then they gave it to me at the end. y le han dado a ellos al final.
many coins. Muchas monedas. So we carried the coin with us, and then we went to a nice restaurant. Entonces se ha ido con todas esas monedas a un restaurante muy bueno. So we had the first nice food. Después de mucho tiempo han tomado la primera comida buena. Then we said, hey, this is a good thing, you know. We just have to do a little show and collect the money. He dicho, qué bien, pues eso es una cosa muy guay. Podemos organizar un show de eso pequeño en cada lugar y conectar el dinero y ya está. So next day, the principal of the university, he sent a person to bring me to the university again. Then I went back to the university. Then he offered me a job in the university to teach yoga. Entonces al segundo día el principal ha venido y le ha dicho, bien, ha hablado con él, ha tenido una pequeña charla y le ha dicho que si quiere que le ofrece un trabajo ahí en la escuela. Como profesor de yoga. That means you become a professor of yoga in the university. They give you the house and they give you the salary, and then you become a professor. Entonces eso significa que estar profesor de yoga ahí en la universidad, te dan casa, te dan un sueldo, te dan todo lo que quieras y estás ahí a profesor de yoga. So then I said, let me think about it and we'll let you know. So, y él ha dicho, bien, pues déjame un poco pensar y te voy a contestar pronto. So then I thought about it for a half hour. I said, no, thank you. Después de media hora le ha dicho, bien, pues no. Because I don't, that's the end. And then I end up in Banaras, going to work every day, teaching, and then no, thank you. I'm just enjoying my life. Porque claro, no es lo que quiero yo, es que así acabaré en Varanasi, trabajando todos los días, y bien, la verdad es que no es lo que quiero yo quiero ser libre. So I made the Indian gypsies as my model. Entonces se ha tomado los gitanos hindú como un modelo de vida. Yes. So then we traveled all over. Entonces han viajado por todas partes en la India. Then my father did not know where I was. Su padre no sabía dónde está. Then my mother was like worried about me. Su madre está muy worried, muy preocupada por él. So then about me, there's a big article on, it is called as the Hindu paper, it's English, in English. Entonces ahí hay un artículo en un papel de novedades muy importante en la India. So they write about me and my friends and yoga, philosophy, all sorts of Sí, y en things. ese artículo hablaba sobre Manju, su amigo, y lo que hacen ellos con yoga, y sus viajes, y cómo ha enseñado en la universidad y todo eso. Since somebody told my father and mother. Entonces leyendo eso en el diario, pues le ha dicho a su padre, a su familia. Oh, you don't have to worry about your son. He's doing great. Look at this paper. Entonces ese amigo le ha dicho, leyendo en el diario a su familia, que mira, no tenéis que preocuparse porque su hijo lo lleva muy bien, está súper bien. So then after we spent some time in the north part of India, then we didn't like the food. Entonces ellos han pasado un tiempo en la India del Norte, pero no le ha gustado mucho la comida. Yeah, it's not very good. Everything has no taste. And then we are from south. We like spicy food and everything. Y no le ha gustado mucho la comida. Ha dicho, wow, que aquí la comida aquí no tiene ningún sabor. Nosotros somos del sur, ahí hay muchos sabores y todo. Entonces han decidido de irse de ahí. Then we decided to go to south part of India. Entonces de ahí se han ido al sur de nuevo. Did not buy a ticket. Sin billete. Yeah, ticket, money. So we came to south part of India. It is called as Pondicherry. Y ha venido en el sur de la India, en una zona que se llama Pondicherry. It was run by French occupied Pondicherry area. Esa zona está ocupada de franceses, entonces era sobre ocupación francesa y gobernada de Francia. So anyway, there is a ashram. It is called as Gitananda Ashram. Y hay un ashram que se llama así. The Gitananda Ashram that Swamiji is a good friend of my father. Entonces en Gitananda Ashram el Swami de ahí es muy buen amigo con su padre.
So he used to come to Mysore to visit my father. Y visitaba a su padre, ese Swami, bastantes veces viniendo a Mysore. Then every time he sees me, he invites me to come to his ashram. Entonces cada vez que lo veía por ahí, le invitaba a Manju de venir por su ashram. So then I said, well, we are in Pondicherry, why don't we go and visit him, Entonces como eran ahí en Pondicherry, han dicho, bien, pues ¿por qué no lo pagamos una visita? So we went to visit him, and then he was very happy. He said, oh, you can stay as long as you want. Makasa, Sukasa. Entonces han visitado y el Swami estuve súper feliz, he dicho, bien, pues podéis quedar aquí en cuanto tiempo queréis, mi casa, su casa. So he said, all you have to do is you have to teach yoga to my students here. They're all coming from all over the world. Entonces la única cosa que tenéis que hacer es enseñar yoga a mis alumnos que vienen aquí de todo el mundo. Asanas. So, Enseñar los asanas. because he's 300 pounds big. Porque él era como 300 libras de pesado, un hombre muy grande. He just talks about yoga, but he can't do it. Entonces, habla sobre yoga, pero no lo puede hacer. So that's what he wanted to use me. Entonces, por eso quería utilizar a Manju, a su amigo. So then I said, well, let me give a demonstration and see if they like it. I will teach them myself. Entonces, el Manju ha dicho, bien, pues vamos a ver, pues voy a hacer una demostración y vamos a ver si les gusta. So next day I gave the demonstration. Próximo día he hecho demostración. That is the beginning of my change. Then I met David came to Y me. eso fue el empiezo del cambio en su vida, porque eso fue el día que se ha encontrado con David Williams. It's all hippie era. Era durante la era hippie. Yes. So then he came and asked me to teach him. So I said, no, I will send it to my father. So Entonces David ha venido a Manju y ha dicho, mira, pues me gustaría que me enseñas eso, lo que has mostrado aquí. Y Manju ha dicho, pues vete a mi padre. So he went to Mysore, studied with my father for 3 months. Entonces David ha ido en Mysore, ha estudiado con su padre, con Manju Jois, por 3 meses. Then he went back to the United Se States. ha ido a Estados Unidos después, se ha vuelto de Estados Unidos. He found this place called Encinitas, which is a beautiful place. Ha encontrado ese sitio que se llama Encinitas, que es un sitio estupendo. Then he started a yoga studio there. Y ahí ha hecho un estudio de yoga. That's the only first Ashtanga studio in whole of America. Y eso fue el primer estudio de Ashtanga Yoga en toda la That's América. the first one. En todos Estados Unidos. Then he invited me and my father come to Y America. ahí es donde le ha invitado a Manju y a su padre para venir y enseñar. In 1975, he came to the United States. Y eso ha pasado en el 75 en Estados Unidos. Then we started teaching yoga. We told it's a high drug. Entonces ha empezado a enseñar ahí el yoga, diciéndole a todos los hippies que venían ahí, mira que es una droga muy potente. So you have to tell it is like a drug, because the hippie era, everybody is on drugs, Entonces tenía que decirle, mira, es una droga, porque como todo el mundo era durante la era hippie, todo el mundo tomaba drogas, tenías que decirles que es una droga para que lo prueban. Then my ask questions to my father. Ellos han empezado a preguntar a su padre varias cosas. He does not speak any English. Su padre no hablaba nada de inglés. Then I translate him what they want to know. Entonces Manju ha traducido lo que querían ellos saber. Then my father will go and all the Sanskrit, blah, 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 Your father? Yeah, he used to tell me in the Sanskrit words what it means. Entonces su padre bien le decía a Manju cosas en sánscrito y bien. Then I would say, what is the Guruji says? No. Sí, el resto de la gente ha preguntado qué ha dicho Guruji y Manju decía no. So he said so many long things. And I said, yeah, that's all adds up to no. Sí, todos decían, pero ha hablado bastante, pues ¿qué ha dicho? Y Manju decía, bien, pues si sumas todo eso es no. Yes. Because they have so many questions, because they're not really there, they're high. So I ask all this. Porque ellos tenían tantas preguntas, porque no eran presentes ahí, eran todos colocados. So I made it simple. Yes. Manju ha hecho el trabajo más sencillo para todos. Yes.
No. ¿Sí? No. So that's how it's all started. Then David decided to move to Hawaii. Entonces eso fue el inicio, así ha empezado todo y después ellos han decidido moverse en Hawái. Then I stayed in the United States and my father went back to India. Entonces Manju ha decidido quedarse en Estados Unidos y su padre se ha ido en la India. So that's what they say, you have to balance the both culture, Western culture and the Eastern culture. When they hit together, you'll freak out. Entonces es importante de buscar un equilibrio entre la cultura occidental y la cultura oriental, porque claro, cuando los dos se encuentran, ahí hay un choque muy intenso. So Un that's choque what, cultural muy intenso. that's what in yoga philosophy say, you have to balance everything. Y aquí Yeah, donde entendemos lo que dice la filosofía yoga, que hay siempre que encontrar un equilibrio entre todo y todo. So that's what we are balancing, we are fine, no problem. Entonces, en el momento que uno emprende la práctica, utiliza esa práctica para equilibrarse, para balancear todo dentro y fuera, todo está bien. So just practice, all is coming to you. Sigue practicando y todo Yeah. vendrá para cada uno de nosotros. Now any questions? Si tenéis preguntas. So a lot of people take yoga very seriously and then they lose the fun of it. you see. Porque si tomas el yoga demasiado en serio, es que vas a perder, vas a perder el humor en la vida. So if the serious carries to the furious, then the curious, no, furious to curious is gone. There is no more curiosity. Entonces, Oh. si el furioso te va directamente al serio, entonces no pasa el curioso en esa ecuación de la vida. Entonces, si te vas directamente del furioso al serio, pues ya no pasas por ese sentido. That's what we say, curious, don't be serious, you see. Por eso se dice ser curioso, no furioso. I do get a lot of funny questions sometimes. Y recibe a veces unas preguntas que son muy así, muy de bromas, o muy... Because they take so seriously yoga, you know. Porque hay mucha gente que toma el yoga demasiado en serio. I can't do the Supta Kurmasana, I can't grab my hand, what shall I do? Go to the next posture. Entonces, de que no puedo poner mis manos detrás de esta Kurmasana, ¿qué tengo que hacer? Pues hazla. So, because of the seriousness of the yoga, a lot of people take so seriously, they think they have to master that. There is no such thing as master. Entonces, mucha gente tomando yoga demasiado en serio, creen que tienen que maestrar alguna cosa ahí. Manju ha dicho que es que no hay que maestrar nada. So yoga teaches be your own master. You are your own master. La enseñanza del yoga es ser tu propio maestro. The yoga practice should be 1 hour and 15 minutes. La That's the limit. práctica del yoga tiene que ser 1 hora y cuarto más. So if you go beyond that, you're wasting your energy too much. Si haces más que eso, es que vas a gastar demasiada energía en eso. Thank you. 3 hours, 4 hours, they'll become really like serious about their yoga practice. Entonces, 3-4 horas ya empiezan a tomar en serio la práctica. Then they will be tired all day, you know. Entonces, después de eso va a estar cansados todo el día. Yoga is just like charging the battery. Yoga es como cargar las pilas. So after 1 hour, 15 minutes, your battery is completely charged, you're ready. You can Después de go. 1 hora y cuarto, todo está, las pilas son ya cargadas. So if you say, I'm totally energized by doing yoga, that's a good news. If they say, oh my God, I did yoga for 3 hours, I'm dead, that's a bad news. Si no dices, wow, que estoy súper cargado por la práctica que he hecho, eso está buenas noticias. Pero si dices, wow, estoy tan cansado después de 3 horas de práctica, eso no está bueno. Yes, that's what the body will do to you. So Entonces es importante escuchar el cuerpo. I do like 45 minutes of practice, that's it, every day. And then sometimes I don't feel like doing it, I don't do it. Entonces, Manju ha dicho que normalmente hace con unos 45 minutos de práctica, pero si siente que no tiene ganas de hacerlo, no lo hace. I don't feel guilty about it. Y no se siente culpable. Yeah. I used to do a lot of postures before when I was growing up.
Hacía muchas posturas antes cuando era joven, But you have to, when you start getting aging, you have to keep your body in a shape because that means you have to keep recharging it. So I don't have to recharge for 1 hour and 15-20 minutes. In 40 minutes, I'll be completely charged. entonces cuando envejeces es que hay que seguir, mantener el cuerpo cargado. Normalmente 1 hora y cuarto está bastante para cargar el cuerpo, pero ha dicho que, por ejemplo, para él, en su caso, para él unos 40-45 minutos ya está suficiente. So wherever I go, my eyes opens around 5 o'clock in the morning. En cualquier sitio donde va, se despierta a las 5 de la mañana. So it's practice, it's been there for a long time. Entonces, porque tiene la práctica en su hábito desde muchísimo tiempo. So you get up, make a nice cup of coffee. Entonces, se despierta, hace un café muy bueno. So then do some postures, it makes it easier. Después hace un poco de posturas, hacer el trabajo un poco más sencillo. Then after the practice, take a shower, I'm ready to go to work. Después de la práctica, una ducha y ya está listo para trabajar. The battery is completely charged, so let's Batería go. con las pilas completamente cargadas. So that's how we energize the battery. So Entonces, así se cargan las pilas. that's what I do every day. Eso es lo que hace todos los días. Muy bien. Gracias. A vosotros. Yes.